Quisiera que iniciáramos, hermanos, esta enseñanza leyendo el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42. Hermanos, el capítulo 5 es un poco extenso, por eso tomamos la libertad de iniciar un poco antes. Entonces, quisiera que me acompañaras a Hechos 5, capítulo 5, versículo 42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Padre, rogamos que tu palabra, Señor Jesús, nos lleves de camino, Señor Jesús, a la guianza que solo tu Santo Espíritu puede realizar para edificarnos como iglesia tuya, Señor. Te rogamos, Padre, que aún allá en los hogares donde se encuentran nuestros hermanos, Señor, puedan tener un ambiente sano, Señor, para la recepción de la palabra, para que no se distraigan aún estando en la comodidad aparente de su hogar, Señor. Los bendecimos y rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, esté con la iglesia de Jesucristo, no solo en un sitio, en un lugar, sino que esté manifiesta con la iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a tratar de ver el capítulo 5. El capítulo 5, hermanos, es muy extenso. Como ustedes ya vieron, tiene 42 versículos, pero dentro de estos 42 versículos, hermanos, quisiera que pudiéramos ver de manera directa cuáles son los puntos principales que el capítulo 5 de los Hechos manifiesta. Para esto, hermanos, vamos a verlo en una semejanza de lo que está hablando el tema de hoy, que es los dos templos. Cuando la iglesia de Jesucristo inició, hermano, sabemos que de manera gráfica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo ya estaba en la eternidad del corazón del Padre, pero más sin embargo de manera presencial, más palpable, ya se empezó a manifestar a través de lo que fue la vida de los apóstoles y de la vida de los discípulos. Entonces miramos cómo la iglesia empieza a tomar la forma que el Padre ya había diseñado desde la eternidad. Para eso, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesús manifestó que era el cuerpo que en ese momento estaba ocupando, porque sabemos que de alguna forma lo que tomó forma fue el cuerpo de nuestro Señor, hermano. Mas sin embargo sabemos que en su eternidad todo lo poderoso de Él vino a habitar el cuerpo. Entonces, Juan 2, del 9 al 22, hermano, hay una plática que sostiene nuestro Señor con un grupo de fariseos, el cual habla acerca del templo, acerca de lo que es el templo, en referencia al lugar en donde ellos se sentaban a recibir las enseñanzas de parte de los fariseos o de parte de los escribas. Entonces, el Señor hace ver acerca de cómo en 3 días, Él les menciona y les dice: en 3 días yo derribaré este templo, pero en 3 días también yo lo levantaré. ¿Qué está hablando? ¿De qué está hablando nuestro Señor? Lo que está hablando, hermano, no era del templo físico como tal que se encontraba ahí, porque muchos decían: dice que en 3 días puede levantarlo y en tres días lo puede destruir en un solo día. Pero ¿qué no sabe que su construcción duró alrededor de 47, casi 50 años? Hermano, lo que los hombres naturales pensaban que Jesús estaba diciendo era en cuanto a un templo físico, trasladado en piedra, trasladado en cemento, trasladado en cada una de las cualidades que como templo tenía. Pero el Señor estaba haciendo referencia de sí mismo, estaba hablando de sí mismo, hablaba del cuerpo que Él tenía en ese entonces, y que ese cuerpo presentaba la identidad de templo. Vamos a verlo más adelante en Efesios 2, 19 al 22, hermano. ¿Qué quiere decir nuestro Señor ahora
con la enseñanza del templo que él manifestó, pero ahora manifestada en él, pero ahora manifestada en su iglesia. Hechos 5, hermanos, nos da un panorama de estos dos templos. ¿Cuáles son estos dos templos? El primer templo, hermano, lo vamos a visualizar, hermano, a través del templo de Herodes o del templo de Salomón. Inicialmente, hermano, quiero que para que podamos ir entendiendo, el templo de Salomón, hermano, fue construido, levantado conforme a el diseño que Dios había proyectado ya para el templo a través de Salomón. Pero Herodes hizo algo más, hermano. Herodes ensanchó de alguna forma los espacios que ya estaban considerados para el templo y lo hizo todavía una proyección un poco más grande. Esto con el fin de buscar el aprecio de los judíos, esto con el fin de buscar que los judíos lo aceptaran, hermano, pero la realidad es que nunca lo aceptaron, solamente de alguna forma le toleraron, por así decirlo, ciertas cosas, porque no empatizaba el pueblo judío con Herodes. Pero bueno, el templo, hermano, que estaba de manera física en el pueblo de Israel, hermano, era un sitio en el cual, pues la palabra nos manifiesta para qué estaba, para qué fue construido, para qué fue hecho el templo de Dios, hermano, en ese lugar y en ese sitio. Pero quisiera que lo viéramos a través de la presentación también, hermanos. ¿Qué es lo que sucedía en el templo de Salomón? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en el templo en el que en esos momentos o en esa línea del tiempo estaba ahí? ¿Y qué era lo que sucedía? Para eso, hermanos, la primera parte que hay que entender, que en el templo de Salomón lo que había estaba la enseñanza. La enseñanza que los fariseos, la enseñanza que los maestros, la enseñanza que los doctos, hermanos, de la ley transmitían. ¿Qué era esto? Pues obviamente todas y cada una se ve reflejada en la ley de Moisés, que era el principal medio que el pueblo judío utilizaba para enseñar e instruir a la región de Israel. ¿Qué más sucedía en el templo, hermano? Había los líderes, llamados los sacerdotes, llamados fariseos y toda clase, hermano, que estaba puesto ahí o que estaba de tiempo completo, por así decirlo, en el templo. Entonces quiere decir que había líderes y sacerdotes en el templo de Salomón. ¿Qué más había, hermano? ¿Qué más sucedía en el templo de Salomón? Estaba el pueblo, hermano, con referencia al sitio, era una costumbre que tenía, hermano, pasar por el templo. Cuando alguien visitaba la ciudad, su anhelo también inclusive era visitar el templo, conocer cómo era el templo, hermano. ¿Por qué? Porque ya en sí mismo el templo tenía muchos lujos, ya en sí mismo el templo era llamativo, hermano. Inclusive nosotros, de manera geográfica, en el momento en el que el Señor Jesús está en el monte de los olivos, hermano, hacia el lado oeste me parece que era, se veía por completo el templo, hermano. Quiere decir que en el momento que el Señor estaba en el monte de los olivos, hermano, el templo estaba de frente hacia él. Entonces era un monumento que era hasta cierto punto incapaz de no verse, hermano. Se podía ver, se podía contemplar. ¿Qué era lo que hacía el pueblo? El pueblo iba y visitaba el templo, hermano. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Roma? La gente va y visita el Vaticano. La gente va y visita la estructura donde supuestamente está este hombre, hermano, que se ha posicionado en un lugar que jamás Dios estableció de esa forma. Entonces la gente por curiosidad va, visita el Vaticano, la gente por curiosidad va y visita aquí la basílica, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, pues podríamos llegar de manera directa, inclusive desde el techo, desde algunos lugares altos, hermanos, se alcanza a percibir la basílica. Entonces, más que solamente un lugar donde el pueblo buscaba llegar, era como que un centro atractivo, si tú lo quieres ver también de esa forma. A la gente le llamaba la atención visitar el templo, tal vez solo por turistear,
tal vez por cumplimiento religioso hasta inclusive, hermano, o por cumplimiento de llevar sus ofrendas o lo que es, ellos creen, hermano, porque es el siguiente punto, que hacia el pueblo llevaba sus ofrendas. Llevaba de lo que ellos tenían, hermano, llevaban de los sacrificios que necesitaban conforme a la ley estaba mostrado. Entonces, todo esto estaba en el templo. Todo esto había en el templo, hermanos. Pero vamos a ir viendo de qué forma estaba trasladado en el templo. Miramos ahí que dice la palabra odio, celos, enojo y religión. Lo vamos a ir desmenuzando ahorita. Vamos a ver qué era lo que sucedía ahora en el templo de Dios, que es la iglesia. Indispensablemente, hermanos, había lo mismo, habían hasta cierto punto las parte de los mismos ejemplos que veíamos ahorita, pero vamos a ver la diferencia entre uno y otro, para entender este paralelismo entre uno y el otro, y la diferencia entre estos dos templos. El primero, hecho por manos de hombre, con leyes, con enseñanzas, con líderes, con pueblo que visitaba, ya sea por las fiestas, ya sea por religiosismo, y el pueblo que también participaba por parte de las ofrendas. Pero miramos ahora, en parte, ¿qué sucedía con el templo de Cristo, la iglesia? Primera parte, hermanos, la enseñanza. Los apóstoles hablaban y trasladaban enseñanzas. Pero ¿qué enseñanzas? Sino Cristo en Moisés y los profetas. ¿Qué más? Había líderes, hermano, también había líderes dentro de la iglesia de Jesucristo, perdón. Estos trasladados en la vida de apóstoles y discípulos piadosos. Hermano, es como que una característica de estos líderes. Ahorita lo vamos a ver, solo lo estamos mencionando. ¿Qué más había? Creyentes, hermano, a diferencia del otro lugar donde había un pueblo que tal vez por la costumbre, que tal vez por la inquietud visitaba el templo. Aquí ya había personas, hermano, que al final habían desarrollado un concepto tan fuerte, hermano. El Espíritu Santo había transformado tanto a las personas, hermano, que se habían hecho creyentes. Habían creído en la fe a través de Cristo Jesús, habían creído en el mensaje de Cristo Jesús. Entonces ya no se les llamaba pueblo, sino se les llamaban creyentes. ¿Y qué era lo que los caracterizaba a ellos? Que tenían unidad en el Espíritu. Otra parte, hermano, que miramos a través del capítulo 5 es igual, ofrendas. Generosidad y dependencia del Padre es lo que vamos a ver ahorita a través del capítulo 5, hermanos. Ok, ya te trasladé los dos templos, ya te hablé de los dos templos. La primera, el templo de Herodes, y la segunda, el templo a través del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver las diferencias a través de la palabra, hermano, porque una cosa es que yo te diga todo esto, pero otra cosa es que lo miremos a la luz de la palabra, para entonces comprender las diferencias entre cada uno. Y la primera, hermanos, vamos a mirar por esquemas de dos. Quisiera que pasáramos a la siguiente, para que veamos la diferencia entre el templo de Salomón y el templo, la iglesia de Jesucristo. Ok, para eso vamos a empezar con los líderes. Pobres de los líderes. Hechos 5:33. Vamos a estar leyendo ahí en Hechos 5, hermanos, ¿sale? Hechos 5:33 da la primera característica o la primera reseña de cómo eran los líderes que se encontraban en el templo de Salomón. Dice, ellos, hablando de los líderes, hablando de los sacerdotes, hermano, dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Primera característica, hermano, de un líder, de alguna forma, por llamarlo así, hermano, que se encontraba en el templo religioso, es que actuaba así, era impulsivo. Su deseo, hermano, era egoísta, su búsqueda era en el enojo, lo producía o lo encaminaba el celo, hermano, y no el celo de Dios, sino un celo, hermano, el cual era producido por su propio deseo, hermano. Ahí mismo en Hechos 5 dice,
5:17. Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Otra característica más que muestran de estos líderes, hermano. Celos, pensamientos de enojo, de ira, hermano. Entonces, ¿qué está detallando en primera instancia? Que estos hombres solamente eran impulsivos, se dejaban llevar fácilmente, hermano. A diferencia de lo que ahorita vamos a ver en comparación con la iglesia de Jesucristo, quisiéramos ver, aparte de los líderes, qué había o qué sucedía con la enseñanza. Hechos 5:28. Hechos 5:28 dice, diciendo: no os mandamos estrictamente, de nuevo están hablando los saduceos, de nuevo están hablando el sumo sacerdote y todos ellos, hermano. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermanos, ¿cuál era la enseñanza de estos hombres? Si sus intenciones ya eran manifiestas a través de los celos, de la ira, de la muerte, ¿cuál crees que sea su enseñanza, hermano? Ira, celos, egoísmo, hermano. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Buscando frenar que el evangelio de Cristo siguiera. Esto era lo que ellos enseñaban. No oigas a los que hablan y los que dicen de Jesús. Ellos enseñaban y les decían al pueblo: ignoren a aquellos que vienen y hablen de Jesús. Escuchen todo lo que nosotros les decimos, porque de esta forma pues ustedes van a poder ser de parte de Dios y no en contra de Dios. Entonces, la enseñanza de los fariseos, de los saduceos, hermanos, iba en contra de las enseñanzas y principios que la iglesia estaba practicando a través de los apóstoles, a través de la iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que vislumbrar cuál era la enseñanza, de qué forma se trasladaba la enseñanza. Porque, hermano, un hombre lleno de ira y de celo, ¿qué crees que te puede enseñar? Ira y celo. Un hombre lleno de egoísmo, un hombre lleno de furia, de ira, hermano, ¿qué te puede trasladar? Esas cosas. Entonces, miramos cómo en el templo los líderes y sus enseñanzas eran de esta forma. ¿Qué pasa con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué pasa con los líderes, hermano, de la iglesia de Jesucristo? Que nosotros deberíamos apuntar hacia allá, a todos aquellos que tienen esta oportunidad, hermano, de que el Señor los use mediante este medio, deberían de presentar estas características. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermano, un líder a la medida de la iglesia de Jesucristo va a tener gratitud hacia Dios en todo lo que pudiera acontecer, hermano. ¿Por qué? Porque los apóstoles, hermano, pudiendo tener toda la ira, todo el enojo, todo el orgullo acumulado por lo que los fariseos acababan de hacer, hermanos, ellos sintieron gozo, dice la palabra. Actuaron totalmente distinto de lo que los líderes fariseos actuaron. Entonces sirva de instancia, hermano, para poder nosotros visualizar cómo dentro de la iglesia de Jesucristo debería de actuar un líder en gozo, en gratitud hacia Dios. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, un líder a la medida de Dios, a la medida de la iglesia de Jesucristo, tiene obediencia completa y total hacia Dios. Hermano, su guía, su brújula está en Dios. Su brújula no está en lo bueno o malo que se sienta el día de hoy. Su brújula no está en si tiene hoy o si no tiene mañana. Su brújula no está, hermano, si se peleó con la pareja o no, hermano. No, su brújula está sobre la persona de Dios. Entonces, todo
los líderes, hermanos, que muestran esta actitud conforme a lo que Pedro habla aquí a través de este versículo, hermanos, nos está detallando mucho acerca de cómo debería de actuar un líder, cómo debería de perseverar un líder. Entonces, debería de tener una condición de obediencia siempre a Dios. Aun cuando el pecado viniera a tentar, hermano, la oportunidad de rechazarlo, la oportunidad de alejarse por obedecer a Dios, debería hacerlo primero. Entonces, un líder, conforme a la medida de la iglesia de Jesucristo, tiene esta característica, hermanos. Dice, vamos a ver ahora qué pasa con la enseñanza en la iglesia. ¿Qué pasa con la enseñanza de la iglesia de Cristo? Hechos 5:30. Hermano, estamos leyendo así, de esta forma, brincando de un lado a otro, hermanos, pero tú en nuestros hogares, hermano, dediquémosle el tiempo a leer todo el capítulo 5, hermano. Leámoslo todo el contexto, leamos todo lo que está sucediendo, leámoslo para poder reforzar ya sea estos puntos o buscar lo que Dios quiere enseñarnos. Pero de esta forma, hermanos, es un poco más rápido y más breve. Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. ¿Qué está enseñando Hechos 5:30, hermanos? Lo que está dando la primera apertura para la enseñanza de la iglesia de Jesucristo, hermano, es la condición del hombre. Pedro habla acerca de cómo nuestras intenciones son malas, hermano. De cómo el hombre es malo en sí mismo, hermano. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno solo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Está dándoles una condición en la cual, hermanos, se muestra en maldad o en pecado. Les está haciendo ver a los hombres que no hay nada bueno en esa forma. Se lo está haciendo directo a ellos, pero sabemos que no hay ninguno a uno solo bueno, hermanos. Entonces, la primera enseñanza que está trasladando Pedro es la condición del hombre de pecado, la condición en la cual el hombre se encuentra si no se acerca al Señor. ¿Cuál es la segunda enseñanza? Después de saber que el hombre es pecador, después de saber que el hombre es malo, después de conocer que las intenciones y los pensamientos de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestra mente son encaminados hacia el mal, ¿cuál es la siguiente enseñanza? Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón y pecados. Hermano, está dando la solución. Te está diciendo, tú eres pecador, tú en tu condición de maldad has transgredido a Dios y no hay forma de que te salves si no es a través de Cristo Jesús. Hermano, es como se debería compartir el evangelio, es como se debería de compartir el mensaje de salvación, porque si solamente estamos dejándolos en la condición de pecado, en la consecuencia de sus pecados, y no les estamos dando la oportunidad de expresarles cuál es el medio de salvación, hermanos, los estamos dejando peor. Por eso es que la segunda enseñanza, después de saber cuál es la condición del hombre, es hacerles saber que Jesús es la salvación. Entonces, después de saber que Jesús es la salvación, hermano, Hechos 5:32 dice la siguiente enseñanza: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuál es la siguiente enseñanza? Cuando tú te has acercado a través de la salvación en Cristo Jesús, ahora tú te vuelves templo de Dios. Ahora tu vida, hermano, ahora tu corazón, ahora tu mente, ahora todo lo que eres tú, viene a ser llenado por el Espíritu de Dios. Entonces está hablando, hermano, de la gracia a la cual ahora somos participantes, y la gracia de poder ser reconocidos y llamados hijos de Dios. Entonces era la enseñanza que los apóstoles daban, hermanos. Tu condición de pecado, tu condición de maldad, la oportunidad de salvación a través de Cristo Jesús.
Y una vez salvo, entonces el Espíritu de Dios viene sobre de ti. Y ahora, como la palabra lo dice, hermano, al ser morada del Espíritu de Dios, somos templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Se parecen las enseñanzas a la digamos, a los del templo de Salomón? Pues la verdad es que no. Vamos a ver qué otra comparativa podemos ver en este capítulo 5, hermano. Ya miramos a los líderes, ya miramos sus enseñanzas, pero ahora quisiera que tomáramos un poco más de tiempo en otro punto, a través del pueblo. Ok, el pueblo, hermanos, como te decía, el pueblo se acercaba a los lugares, llegaba a los sitios, al templo de Salomón, y por costumbre, por religión, por tradición, por lo que tú quieras, el pueblo se acercaba y participaba. Pero vamos a ver cómo es que lo menciona en Hechos 5:13. ¿Cómo era el pueblo del templo, hermano? Hechos 5:13 dice, te voy a leer desde el 12 para más o menos tener más contexto. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Está hablando ya del pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ¿cuáles demás? De los demás del pueblo, hermano, de los demás que andaban por ahí mosqueando, hermano, o que andaban de visita, o que andaban a lo mejor cumpliendo con la religión. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo alababa grandemente. Hermano, ¿qué pasaba en la iglesia de Salomón, hermano? Había gente que participaba de los cultos, que iba a los cultos, pero, hermanos, dice que no se atrevían a juntarse con ellos. Hermanos, nuestra congregación es un lugar que está abierto a toda la gente. Es un lugar que el Señor ha permitido para que muchos lleguen a este sitio y puedan recibir palabra, puedan recibir enseñanza y tantas cosas que Dios quiere tener para las familias. Pero muchos, hermanos, vienen y no se quieren comprometer, o no quieren, no se atreven a juntarse con ninguno de nosotros, no se atreven a injertarse con la iglesia de Jesucristo, no se atreven, hermano. ¿Por qué? Porque su religión les satisface y no es necesario para él o aquella persona el ser parte de la iglesia de Jesucristo. Hermano, es muy distinto cuando vemos tal vez que se acerca el 12 de diciembre, hermano, y pasan por aquí un montón de personas, hermano. Mucha gente pasa, hermano. Traen niños, vienen jóvenes, vienen señoras, vienen señores, hermano, de edades, de cualquier edad. Pero yo te aseguro, hermano, que el 40%, el 50%, sí, tal vez el 40-50% de los que vienen, hermano, le tienen o fe o una credibilidad a lo que están haciendo por venir hasta acá, hermanos, y los otros pues nada más porque jalo, nada más porque hay pues nada más para echar relajo, nada más para cotorrear. Y así es como la religión viene, hermano, sin compromisos, estando de alguna forma satisfecho, a gusto. Vengo cada domingo, estoy a gusto, no participo de las enseñanzas, no vengo entre semana porque pues me da flojera. Entonces, pues como que hasta cierto punto cumplo un poco de lo que pudiera ayudarme a mi alma para no sentirme tan mal. Hermano, es un error, porque la gente que solamente
se deja llevar por estas cosas, solamente está cumpliendo con su religión, que era lo que hacían la gente que iba al templo. ¿Qué pasaba con las ofrendas de la ley? Ok, Hechos 5, del 1 al 5. Perdón, quiero leerte de una vez mejor la comparativa antes de pasar a esta. La comparativa con los creyentes. Antes de pasar a esta otra, porque le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Los creyentes, ¿qué sucedía con los creyentes? Hechos 5:12. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hermano, el pórtico de Salomón es la entrada donde se encuentra, como te decía, está el templo de Herodes, como que un envallado, no sé cómo decirle, hermano. En el centro estaba el templo de Salomón y acá estaba la puerta de lo que es, le llamaban el templo de la Hermosa. Entonces era la entrada de acá y el pórtico de Salomón era la entrada directa que de alguna forma los sacerdotes tenían para ofrecer los sacrificios. Entonces se reunían en un punto un tanto, ¿cómo decirlo?, golpeante para el pueblo judío, hermano. Porque es como si nosotros fuéramos a las puertas de la basílica. Y en las puertas de la basílica, hermano, empezáramos a predicar acerca de Cristo Jesús. Muchos dicen, pues sí, yo he ido, yo sí me atrevo, hermano, pero no es que te atrevas, sino cuántos salen salvos de ahí. Porque de ir y predicar, hermano, pues sí, a lo mejor vas, das 2, 3 gritadas y a lo mejor te llegan a escuchar 1 o 2, hermano. Pero la intención de Dios de ponerlos ahí no era nada más ir y gritar, sino salvar. Por eso, hermano, cuando Pedro se puso en esas circunstancias y los apóstoles, la predicación que Dios usó a través de ellos, hermanos, fue manifestación para salvar a muchos. Entonces, ya había creyentes, había las personas que sí querían acercar, que tenían todas las cosas en común. Decía, es como si nos reunimos ya entonces varios y pues vamos, entonces como lo que fuimos a hacer al centro, hermano, a proclamar el evangelio, a compartir del evangelio. Entonces era un poco semejante a la práctica que ellos estaban haciendo, pero no nada más el fin era ir y echar relajo, hermano, sino salvación. Hechos 5:14 de nuevo habla acerca de la salvación. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hermano, de nuevo, la predicación servía para la evangelización. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de compartir en algún lugar, con alguna familia o en algunas circunstancias, antes de exponer todo el evangelio, hermano, lo que deberíamos de hacer es mantenernos en oración, porque era lo que los apóstoles hacían, hermanos. Ellos también oraban y rogaban porque el Señor los usara y pudieran salvar a muchos, hermano. A veces uno va con toda la intención y todo el deseo, pero toda la intención y todo el deseo no sirven, hermano. Uno puede tener buenas intenciones, pero no son suficientes. Necesitamos el respaldo de Dios. Necesitamos el respaldo aún de la palabra, hermano. Necesitamos el respaldo del Espíritu de Dios que nos va a guiar para entonces saber cómo trasladar el evangelio a los que están ahí. No nada más, hermano, se trata de ir y dar bibliazos. No nada más se trata de ir, hermanos, y de ir y a ver quién la cacha, ¿no? No, hermano. Sino que debe de haber hasta inclusive una, ¿cómo decirlo?, un deseo, hermano, natural por compartirle a alguien y que pueda el Señor usar ese mensaje en la vida de esa persona que le estás compartiendo. No solo decir, bueno, pues si la quiere, pues si lo rechaza, pues si no, no, hermano. Sino tener una actitud como la de los apóstoles, como los líderes de la iglesia de Jesucristo deberíamos de tener. Ok, ya leímos entonces el pueblo, los creyentes,
y las comparativas entre ellos. Vamos ahora entonces a la parte de las ofrendas, hermano. Ofrendas de ley. Ofrendas de ley, hermanos. En el libro de los Hechos 5, del 1 al 13, está manifiesta las ofrendas de ley. Pero para que entiendan las ofrendas de ley, quisiéramos ver primero que nada las ofrendas que se manifestaron en la iglesia de Jesucristo. Para eso vamos a ver un poquito atrás a través de Hechos 4, 34. Ok. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ok, hermanos, ¿qué hay acerca de las ofrendas, hablando acerca de la iglesia de Jesucristo? Miramos un panorama, hermanos, en el cual había una generosidad más allá de lo que la religión pudiera imponer. Había una dependencia del Padre aún, hermanos, más de lo que la religión pudiera ofrecer. Pero miramos en primera instancia a este personaje que es Bernabé, hermano, o José. Bernabé, si tú lo vamos a seguir, continuar viendo más adelante en el libro de los Hechos, fue el compañero de Pablo a través de sus travesías, y por ahí el Señor también le permitió, se dejó usar por el Señor para muchas cosas, hermano. Pero yo te quiero decir que la palabra, el nombre que le pusieron los apóstoles significa esforzado, pero también él era un hombre levita, hermano. Si nosotros miramos en el contexto de la historia y de la palabra, hermano, ¿quién era un levita? Un levita eran los hombres que estaban dedicados a la obra de Dios, pero ellos no tenían heredad. Ellos no tenían, hermano, recursos de sí mismos, sino que se habían dedicado de fijo a la obra del templo, y ellos sabían, los levitas sabían y conocían, hermano, que no tenían heredad. ¿Qué pasó con esta heredad que tenía? Tal vez fue una heredad que le sucedió de padres, de abuelos, hermano, y que se la dejaron a él, porque en sí mismo, como varón levita, hermano, como levita que era, conocedor de la palabra, hermano, sabía que heredad no podía tener. Pero no solo como conocedor de la palabra sabía que no podía tener heredad, hermano, sino lo que implicaba la forma de actuar conforme actuó aquí, hermano. Nosotros decimos, pues qué padre, fue Bernabé, hizo algo nuevo, vendió lo que tenía y se lo dio a los apóstoles. Pero hermano, miremos cómo todo lo que ya aconteció en el Nuevo Testamento es sombra y es la figura de la sombra del Antiguo Testamento. Bernabé sabía la forma de cómo debía ofrendar, hermano. Bernabé sabía y conocía la ley, la conocía, hermano. No era alguien que habían agarrado ahí y pues cáele con tu ofrenda. No, hermano, sabía y conocía. Él tenía en claro dos muestras de esto en la Torá o en la ley. Deuteronomio 14, 22. No perdamos Hechos, hermanos. Vamos a seguir ahí. 14, 22. Muchos tienen ahí el título, la ley del diezmo. Pudiera ser, hermano, pero quisiera que leyéramos el contexto de todo esto.
indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere, tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Guarda esto, hermano, para que aprendas a temer a Jehová. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendiga, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y vendrá el levita, versículo 29, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Hermano, ¿qué está enseñando Deuteronomio? La forma. ¿Cuál era la forma? Se me fue su nombre. José, Bernabé. Bernabé, hermanos, conocía la ley y sabía que él tenía una heredad. Pero la forma en la cual él sentía dar la heredad, hermano, pudiera haber sido el decirle, oye, Pedro, oye, Juan, ¿qué crees que tengo una heredad? Pero está allá por África. Pues allá es suya, pero está hasta allá. Pues ahí si quieren iniciar obra o si quieren sembrar allá, pues allá está. Hermano, lo pudo haber hecho. Y yo siento que no hubiera sido una transgresión. Pero la ley él la conocía, él sabía cómo debía actuar. ¿Qué hizo? La vendió por completo. Y entonces lo que sacó, lo que le dieron, hermano, supo que la forma era ahora llevarlo al lugar que Dios le mostrara. Si tú leíste conmigo, hermano, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová Dios escogiere. Cuando nosotros, hermano, gracias a Dios que nuestro hermano ya se fue. Pero ¿qué le hizo a ese hombre? No lo conozco, hermano. No lo conozco, no lo había visto. No sé si ya había venido otra vez. Pero ese hermano vino y dejó su ofrenda. No la vi hasta ahorita. Pero ¿quién le dijo? Alguien le dijo en la entrada, oye, cuando entres aquí, deja tu ofrenda. Nadie le dijo. De nosotros nadie le dijo, hermanos. ¿Quién le dijo? Espero yo que Dios. Espero yo que el Espíritu de Dios le haya dicho, hermano. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia o el pueblo, aún a pesar de que Dios nos dice o nos hace ver las necesidades de nuestra casa y nos dice, esta es tu casa, ayuda, aún así nos hacemos duros? No sé qué pasa, hermano. Pero ¿qué estaba sucediendo con este levita, con este varón? Sabía que la forma de llevar la ofrenda era vendiendo todo y dándolo todo, a la manera de como este pasaje nos lo hace ver, hermano. El lugar, Deuteronomio 12, del 3 en adelante, bueno, del 2, para que entendamos un poco. Está hablando Dios acerca del lugar que le va a dar al pueblo de Israel para edificar el santuario único. Dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis, sirviendo a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collares y debajo de todo árbol frondoso, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar.
No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de nuestras manos, la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. El lugar, la forma, vendiendo lo que tenía y trayendo todo. El lugar, ¿qué hizo Esteban, hermano? Bernabé, regresemos. El lugar, dice que lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, si vamos bien, ¿en dónde lo debió haber llevado? Al templo. Al templo físico. Pero el Espíritu de Dios le dijo a este hombre, a este varón, hermano, a Bernabé: ponlo a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son mi templo. No representado de forma jerárquica, hermano, como el hombre torpemente ha interpretado que nosotros somos el templo de Dios. Porque hay hombres que pueden usar que somos templo de Dios de forma jerárquica, de forma egoísta, hermano. No, aquí lo que estamos viendo es una muestra de generosidad de parte de este hombre. Una muestra, hermano, de un deseo natural por cumplir con la palabra, con lo que estaba en las escrituras, con lo que la Biblia le mostraba. Hermano, este hombre por eso fue guiado por Dios y por el Espíritu. Por eso lo recibieron. Por eso el Señor lo recibió y se agradó de lo que este hombre estaba haciendo, hermano. En ese momento, este hombre estaba siendo fiel a las Escrituras, estaba siendo fiel al Espíritu de Dios, estaba siendo fiel a la iglesia, al templo de Dios, a lo que somos nosotros. Si se hubiera tratado de una forma egoísta, hermano, Pedro hubiera dicho: no, pero espérate, vamos a una casa, vamos a un lugar alto. Porque ese lugar, entonces, ahí me das todo, porque ahí es el templo. No, sino que hizo figura de lo que el templo de forma espiritual y más grande, hermano, le hizo ver a este hombre a través de las escrituras, el lugar en donde el Señor tu Dios te mostrare. Así deberíamos pedirle, hermano. ¿Por qué? Porque pudiéramos actuar erróneamente como lo que sucedió con Ananías y Zafira, hermano. Ya tenemos la forma de la cual la iglesia, el templo de Dios ofrendaba, hermano. No lo ofrendaban, hermanos, como diciendo: ay, este se va a hacer más rico si le doy mi ofrenda. No, hermano, tenían todas las cosas en común. Y era el Espíritu de Dios el que los dirigía. No eran tan egoístas como para estar pensando solamente en sí mismos. No eran tan, ¿cómo decirlo?, tan perceptivos solamente a lo natural, hermano, sino que dejaban que el Espíritu Santo fuera el que los guiaba. ¿Qué pasó entonces con Ananías y Zafira, hermano? Porque después fue una ofrenda agradable que Bernabé llevó, porque guiado por la Biblia, guiado por el Espíritu, hermano, llegan dos personas, Ananías y Zafira. Vamos a verlo a través de la ofrenda de la ley, como ellos lo hicieron, o de la religión. 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Vendió una heredad, hermano. Quiere decir que a lo mejor hasta tenía más. El levita por lo menos dice: vendió su heredad, como diciendo, era la única, era lo único que tenía. Pero esto es como diciendo: bueno, pues tenemos varias heredades, pues vamos a vender una. ¿Cuál? La que sea, da lo mismo.
El chiste es llevar y no llegar como las manos vacías, hermano, como cuando te enseñan y te dicen, no, no debes de llegar a una boda con las manos vacías, no debes llegar a una fiesta con las manos vacías. ¿Y qué le regalo? Ah, pues lo que sea, un cuadro, regálale un cuadro ¿de qué? Pues ese de delfines, ah, bueno, pues lo que sea. El chiste es no llegar con las manos vacías. Hermano, estos hombres, este matrimonio, así tenía una condición, así era su pensamiento. ¿Qué le damos a Dios? Ah, lo que sea. El chiste es no vernos mal delante de los apóstoles. El chiste no es vernos mal delante del pueblo. ¿Qué va a decir el pueblo? ¿Que teniendo tanto y no somos capaces de dar nada? ¿Que teniendo muchas heredades y de todas maneras no damos ni una? No, 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 no. Que digan que nosotros también como Bernabé dimos. Y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hermano, por eso es delicado si no nos metemos con Dios y queremos hacer las cosas solo al aventón, hermano. Porque estamos haciendo solo pura religión. Estamos haciendo prácticas, obras muertas, sin ningún sentido. A este hombre se le hizo fácil llegar, igual que llegó Bernabé. Pero Bernabé ya había consultado la palabra. Pero Bernabé ya se había metido en oración. Pero Bernabé ya había buscado la presencia de Dios y su Espíritu para que él lo guiara a cómo presentarlo. Pero este hombre es solamente lleno de soberbia, lleno de egoísmo para que se le reconociera. No lo sé, no lo dice, hermano, pero por su forma, la Biblia nos habla de sí mismo, de cómo presentó este hombre. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Hermano, hay una situación paralela o parecida a esta. Si tú te recuerdas, vamos a verla a través de Levítico 10. Si me acompañas rápido ahí a Levítico 10. ¿Y qué pudiera detener de semejante esto? Vamos a verlo. Levítico 10. Nadab y Abiú. Hermano, me sorprendió saber qué significaban los nombres de estos dos hombres, sacerdotes, hijos de Aarón, dedicados, hermano, para el sacerdocio. Nadab, hermano, significa generosidad, y Abiú significa dependencia del Padre. Están buenos sus nombres, ¿no? Como para ponérselo ahí a quien se quiera animar a otro hijo, pues ahí ya sabe cómo ponerle, ¿no? Porque están impresionantes sus nombres, hermano. Pero fíjate de qué forma, hermanos, sus nombres pudieran reflejar algo bueno aparentemente para la obra, o inclusive dentro de su carácter. Hermano, imagínate que a alguien le llames generosidad y es más tacaño que nadie. Hermano, imagínate que a alguien le pongas dependencia del Padre y es aferrado al dinero con ganas, hermano. Pero Nadab y Abiú cayeron en algo, hermano. Dice: hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso
y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hermano, qué terrible. Dos hombres que hay quienes dicen que hasta estaban influenciados por el vino, hermano, que en condiciones de las cuales no deberían de haber estado, se atrevieron a querer darle algo a Dios o presentar delante de Dios algo que ni siquiera se les había pedido en primera circunstancia, como lo que dice Pedro. Porque Pedro lo que dice, no si se te hubiera dado a ti, se te quedaba a ti, como diciendo, nunca se te pidió, Ananías. Nunca se te solicitó que tú dieras tu heredad, nunca se te pidió, jamás en ningún momento se te dijo, oye Ananías, pues es que fíjate que la iglesia está pasando por unos momentos complicados y difíciles y pues tú tienes varias heredades, pues cállate con una. No se le pidió. Pedro le dijo, si tú la hubieras vendido, si te hubiera quedado, si tú la hubieras vendido en tanto, tú sabrías cómo hacerlo. No se te pidió en ningún momento, ni mucho menos Dios. ¿Qué pasó con estos hombres, hermano? Estos hombres entraron y quisieron hacer alarde de algo o quisieron tomar de algo de lo cual era sagrado, por así decirlo, o era algo de suma importancia, y por eso es que Dios trajo sobre de ellos este juicio, hermano. Pero ¿qué quería enseñar ahí Dios? Porque si miramos en comparativa con la forma en cómo cayeron estos dos, el esposo Ananías y Zafira, hermano, también dice que cayeron. Muchos pudiéramos explicar y decir acerca de la blasfemia al Espíritu Santo y usar este versículo para decir, es que la blasfemia al Espíritu Santo es algo duro, porque cuando te blasfemias contra el Espíritu Santo te pasa lo que Ananías y Zafira. Y cierto, hermano. Pero si miramos el contexto de todo lo que está aconteciendo, hermano, ¿qué fue lo que sucedió con estos? Estos hombres no tenían temor de Dios. Solamente creían, hermano, su corazón se llenó de lo que Pedro dice. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Hermano, qué tremendo es que Satanás llene cosas. La palabra dice que el Señor nos llena y nos satura a nosotros de su presencia, hermano. Y la presencia de Dios es tan inmensa, es tan vasta, es tan grande, hermano, que es suficiente, hermano, para llenarlo todo en nosotros. Pero qué tremendo que estos hombres, hermano, dice la palabra, llenó su corazón. No dice puso solamente un pensamiento, no dice solamente metió dentro de sus ideas algo, no, llenó, ellos mismos dejaron, hermano, que Satanás los llenara. Qué feo se oye, ¿verdad? Qué feo se oye decir pues, que los llenó Satanás. No, hermano, mejor que el Señor nos llene. Y no dejemos que por mínimo que sea la oportunidad para Satanás, hermano, no dejemos que Él termine llenándonos. ¿Cómo puede llenarnos? Con mentira. ¿Cómo puede llenarnos? Con toda la iniquidad. ¿Cómo puede llenarnos? Con maldad. ¿Cómo puede llenarnos? Con egoísmo. Con todo lo contrario, como Nadab y Abiú actuaron, hermano. ¿Por qué es necesario conocer esto, hermano? Porque necesitaban tener temor. Ellos llegaron igual, hermano, a los pies de los apóstoles, como si entraran en el templo sagrado de Salomón, o en el templo en el cual la presencia de Dios estaba. ¿Por qué cayeron muertos? Porque no fue una ofensa contra ellos solamente, sino porque ellos, al ser parte del templo, al ser parte de la iglesia de Jesucristo, representaban ese templo, hermano, santo de Dios. Representaban esa presencia pura y santa de Dios, hermano. Por eso es que Ananías y Zafira, ya no leímos a Zafira, hermano, pero a Zafira también se le dio la misma oportunidad de arrepentirse, de alejarse y de ya no hacerlo. Pero hermano, ellos dos se presentaron delante del templo de Dios, que era la iglesia de Jesucristo, representada y a través de los apóstoles y de
de Pedro en estas circunstancias, y ellos se presentaron sin ningún temor, hermano. Ellos se presentaron delante del templo de la iglesia de Jesucristo sin temor, como diciendo, pues yo puedo entrar, yo puedo hacer y yo puedo deshacer. No. ¿Qué les tenía que hacer ver? Levítico 10:3. Pero te quiero leer esa versión de las Américas, hermano, porque me gustó más. Dice Jehová, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Fíjate, un Dios santo, hermano, que diciendo, ¿cómo crees que puedes venir delante de mí así, en esas circunstancias, diciendo con tu soberbia, con tu egoísmo, con tu altivez? Toma, Señor, te estoy haciendo un favor, hoy para que me veas. No, dice el Señor, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Hermano, no hay nada más terrible que un Dios santo y todopoderoso defendiendo su propia santidad. Es como si nosotros, hermano, de repente le perdiéramos el respeto a nuestros padres y llegáramos a decir, ¿qué tranza tú? ¿Qué? ¿Cómo que qué tranza? ¿Y cómo que tú? No, a mí me respetas, soy tu padre. Hermano, si un padre terrenal se puede enojar por esto, porque llegues con igualez, porque llegues así como que con tu actitud soberbia, hermano, imagínate el Dios soberano. Imagínate el Dios todopoderoso, hermano, que tú llegas y de repente, así como Ananías, así como Zafira, así como Nadab y Abiú, entrando a la presencia, entrando a los pies de los apóstoles, entrando al lugar santo y diciendo, pues, ¿qué pasó, Señor? Hermano, no debemos de desvalorar lo que la santidad de Dios es para la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos parte del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, hermanos. Pero no por eso, hermano, vamos a llegar con actitudes como las de Ananías y Zafira. ¿Por qué cayeron muertos? Porque no tuvieron el temor delante de quien estaban. Y no era Pedro, hermano. No eran los que estaban ahí, sino era la presencia de Dios, así como Nadab y Abiú. ¿Qué quiso enseñar Dios con esto? En un inicio, con Nadab y Abiú, el Señor Jehová les enseñó esto: como santo seré tratado. Esto les enseñó a ellos, hermano. Porque créeme que después de ese día, muchos ya le midieron el agua a los tamales y dijeron, ya se vio que con Dios no se juega. Ya se vio que con Dios no se le puede tomar como un cualquiera. ¿Qué pasó? Eso fue en la iglesia, de alguna forma del templo. ¿Qué pasó con la iglesia de Jesucristo? Dice 2 versículos y ya casi cierro. Cinco, 5:11. Después de que ya cayó también esta Zafira, hermano, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermano, después de ver esto, muchos de la iglesia de Jesucristo, muchos de la iglesia dijeron, no, a lo mejor por ahí iba otro ahí atrás, hermano, ya le había copiado a Ananías, ya decía, pues ahí voy también a vender. A lo mejor ya iba ahí otro atrás, hermano, y que ve los cuerpos de estos dos. No, pues mejor no. Le sirvió a la iglesia, hermano, para tener temor del Dios que estaba con ellos, para no tomarlo en vano, para no ser egoístas en su pensamiento y en su forma de andar,
como para creer que pudieran, que estaban haciéndole un favor a Dios a través de las ofrendas. Aquí no ha caído ninguno muerto de forma física. Pero si en su alma se envolvece, hermano, se llena de la maldad de Satanás, poco a poco va a ir dejando de venir aquí. Poco a poco va a ir diciendo, es que ahí nada más roban. Es que ahí, no, pues si tú no le caes con algo, pues ya, hermano, todo eso lo habla, todo eso lo habla y lo planea Satanás. ¿Con qué propósito crees? Hermano, sabemos que la iglesia Monte del Señor nunca ha inquirido en hablar acerca de las ofrendas, pero este capítulo 5, hermano, nos habla de cómo era la forma en la que la iglesia, con todo amor, conforme a la palabra, conforme al Espíritu Santo, llevaban sus ofrendas, hermano, porque miraban que el Dios que estaba con ellos como iglesia, como templo, era temible también, hermano. Efesios 2:19, y con esto termino. Efesios 2:19. Amén. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos ahora como iglesia, hermanos, esta oportunidad. Si mirábamos los dos templos, el primer templo, no sé si me pueden ayudar ya con la última nada más, por favor, hermanos. Gracias. En una, hermanos, se ve todo lo hermoso, el templo, la muchedumbre, la gente, la algarabía, la gente cómo llegaba con sus becerros grandes, sus becerros tuertos, sus becerros tal vez medio mochos o completos, hermanos. Yo quisiera preguntar, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que cuando el Señor Jesús entra al templo y empieza a derribar todas las mesas donde vendían, donde se hacían negocios, ¿por qué crees que ninguno cayó muerto, hermano? Uno sería la gracia y la misericordia de Dios. Y dos sería que la presencia de Dios dejó de habitar allí. Dejó de estar allí. Porque hermano, Dios se alejó de tal modo que sus maldades fueron en crecimiento, hermano. Fueron a tal grado que ya cualquiera podía comprar un becerro tuerto o lo que sea, hermano, y presentarlo. ¿Por qué? Porque ya Dios ya no miraba nada de eso. Pero cuando viene la iglesia de Jesucristo, el templo de Dios aquí en la tierra, ahora a través de nuestras congregaciones, entonces es cuando miramos el poder y ahora la gracia del Dios soberano, hermano, estando ahora en el templo de la iglesia, en el cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Ya no más en un templo físico que los hombres habían construido, sino ahora habitando entre tantos hermanos de toda lengua y de toda nación. Por eso, si tú crees, hermano, que el que ya no nos estemos congregando ahorita, hermano,
es como que un golpe para los creyentes, es como que un golpe para la iglesia de Jesucristo, hermano. Jamás. Porque la iglesia de Jesucristo permanece por la voluntad del Señor Jesús y no por nosotros. Nosotros, hermanos, somos poquitos ahorita. No sé cuántos sean del otro lado, hermano. Pero no es por nosotros, sino que la iglesia de Jesucristo permanece por más de esto.